una charla que en este contexto nos parece muy importante reflexionar, ¿no? Lo que tiene que ver con cuestiones de género, de feminismos, con cuestiones que tienen que ver con pensar la actualidad en un país tan golpeado como el que tenemos hoy, un país que va retrocediendo en medidas todo el tiempo en relación a los derechos humanos, en relación a las cuestiones de género, en relación hasta lo que hace poquito estaban diciendo de poder condenar a aquellas que denuncian si verifica un juez, como si nuestra justicia estuviese tan bien verificada. Si verifica un juez que esa persona denunció incorrectamente, bueno, que vaya a la cárcel la persona que denunció, como retrocediendo a pasos agigantados, ¿no? En un tiempo tan difícil en el que creemos que todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos avanzado, ya no puede ser discutido, ¿no? Una derecha que avanza acá, que avanza en regiones como Latinoamérica, que avanza también en un Estados Unidos del cual no esperamos tanto, pero tampoco esperamos tan poco, en los derechos que tienen que ver con nosotros, en un presidente que dice públicamente que hay que destruir a los que no valen, digámosle, ¿no? En un país tan golpeado, en una cultura tan golpeada. Bueno, sabemos que siempre estos espacios ayudan a pensar, a discutir, también las miradas de los y las compañeras en relación a estas cuestiones y poder justamente problematizar. Darnos este espacio un miércoles a las 6 de la tarde en una universidad pública, con la universidad pública en lucha, también es importante, porque nosotros con estos espacios legitimamos que una universidad pública que cada vez tiene más de financiamiento, que tiene las aulas golpeadas tanto para los docentes y los no docentes en sus sueldos cotidianos y en su financiamiento, como en nuestros estudiantes que tienen cada vez menos para poder estudiar en condiciones más deterioradas, y aulas que tienen que ser sostenidas con la voluntad de los no docentes, porque solo de voluntad de lo que se habla es cada vez más difícil. Entonces estos espacios legitiman que la universidad sigue pensando, que la universidad sigue queriendo pensar cuestiones de actualidad, y que vamos a estar mañana a las 5 en la marcha de antorchas, pero hoy también discutiendo justamente los sentidos de lo social en cada uno de esos aspectos, siempre dando pelea, poniendo cuerpo, corazón y coraje en momentos difíciles. Para esto, bueno, a Lu Sichia la tenemos acá. Ella es del UNAM, es más que nuestra especialista hoy en estudios de género, pero la va a presentar Vero específicamente después. Pero te quiero agradecer el estar acá, el poder pensar con nosotros y nosotras, es muy importante en este tiempo. Está acá Aurelia Bernardino, que quiero decir particularmente que en este tiempo yo no encontré una compañera con Aurelia en relación a la gestión, las veces que pude hablar con ella, que pude charlar, que pude trabajar, y una compañera generosa, ¿no? Que no es tan fácil tampoco en la academia. Hace un tiempo le pregunté que ella trabajaba allá y que nosotros estábamos problematizando también una diplomatura en IA, cuando la Humanidades tenía una diplomatura que lleva adelante ella, y ella me dijo: tiene que estar también la otra, tiene que haber cada vez más, tiene que haber en todas las facultades. Y no es tan común que en la academia te toque una compañera que dice esas cosas. Así que esa es mi primera y mejor presentación para Aurelia. La otra, la más formal, es que es doctora en filosofía y docente investigadora en la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña como profesora titular de la Cátedra de Filosofía de las Ciencias en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y como profesora adjunta de Lógica en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Ocupa el cargo de prosecretaria de posgrado en la universidad y es directora del doctorado en filosofía en la misma institución. Su trayectoria articula la docencia, la gestión académica y la formación de posgrado en el campo de la filosofía. Y también me parece importante destacar, que también lo aprendí hace poco, que este doctorado en filosofía es el más antiguo de todos. 100 años tiene, ¿no? Más de 100 años. Vos me dijiste, así que te digo, vos me dijiste eso. 95, bueno, 95, pero que me extrañó que hubiese un doctorado de tantos años en ese momento, no lo sabía, y me parece que también habla de su trayectoria, justamente para poder ser la directora de un doctorado, de esa trayectoria y esa envergadura, y de quiénes fueron quienes estuvieron a cargo de ese doctorado. Entonces, bueno, habla de lo que es Aurelia en su conocimiento también, en su gestión.
Y está Vero Vidarte Sorey, que es licenciada en Comunicación Social, jefa de Trabajos Prácticos en el Seminario Permanente de Tesis, ayudante diplomada de la Cátedra del Seminario Permanente de Tesis, alumna de posgrado de la especialización en Crítica y Difusión de Artes de Luna, asesora y directora de tesis, colaboradora en distintos medios gráficos, productora general y periodística en videos institucionales. Bueno, su trabajo se centra en el análisis de las representaciones mediáticas, los derechos comunicacionales y las políticas vinculadas a niños, niñas y adolescentes, y participó en proyectos de investigación y extensión, así como en espacios de formación académica, construyendo el desarrollo de la mirada crítica y una construcción general de los medios en la agenda social. También es una compañera que ha estudiado mucho en este tiempo todo lo que tiene que ver con género, pero que ha acompañado muchos proyectos de desarrollo de finalización de tesis de grado y posgrado, que es tan importante en esta relación de la universidad, ¿no? De poder empezar y terminar aquellas trayectorias. Así que con esta presentación, la presento vos, la presentás a Lu y arrancamos. Ay, y Flavio. Perdón, porque te sentaste acá. Y aparte, bueno, porque somos nosotras vamos a excluir a todos, te lo digo. Y Flavio Rapizarde, que es el secretario de posgrado de la Facultad de Periodismo en este tiempo, que es doctorado en comunicación y es egresado de filosofía de la UBA. Lo tomamos prestado y nos lo quedamos. Pero aparte, porque me parece que yo destaco siempre los recorridos que conforman la academia, ¿no? en después estudiar, digamos. Creo que los territorios de lucha son los que también nos hacen más fuertes en relación a aquellos que estudiamos. Y lo que hizo Flavio fue ser un disruptivo en tiempos en los que costaba ser disruptivo, ¿no? Yo lo diría con muchos menos honores académicos en relación a la forma que él lo dice, pero es alguien que ha batallado en tiempos en los que no era fácil ser una persona que se mostraba de otro modo, ¿no? En tiempos en los que los estudios de género tampoco eran validados en todas las facultades y universidades. Pienso en Silvia Delfino y cómo él estuvo con Silvia Delfino transitando también esos estudios, y cómo también nos dio pie a nosotros, por ejemplo, en la Facultad de Periodismo, para saber sobre género y para poder discutir sobre género desde comunicación, y eso también es muy importante. Sus estudios y su militancia poniendo el cuerpo en esos espacios hizo que nosotros supiéramos más. Pienso en él, pienso en Juan Pechín, pienso también en Silvia Delfino, pero siempre también desde una mirada militante, y poner el cuerpo en estos tiempos es difícil. Los tiempos que lo ponía Flavio era mucho más difícil, así que bueno, también está acá recorriendo todo esto y poniéndonos en agenda cuestiones que son importantes trabajar. Lucicia es biotecnóloga por la UNCI, doctora en estudios de género por la UBA, trabajó 2 años investigando en el Departamento de Fisiología del Sistema Nervioso en la UBA, y desde 2019 es investigadora del Centro de Estudios de Género de la UNAM en el área de género en la ciencia, la tecnología y la innovación. Y comento brevemente las 2 líneas de investigación más importantes que ella sigue, que son la salud mental, las neurociencias y la relación mente-cuerpo desde la epistemología feminista, y la reinterpretación de las diferencias biológicas en el marco de las normativas de género a través de las nociones de plasticidad y epigenética. Bueno, ahora sí, la escuchamos. Hola a todas, todos y todes. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a la Facultad de Periodismo, a la Secretaría de Posgrado de la Universidad, a las colegas por compartir la mesa conmigo y a Flavio especialmente por invitarme a organizar la actividad. Muchísimas gracias. Me pone muy feliz poder en este contexto tener un espacio de reflexión con ustedes. La idea es hacer una breve introducción sobre el título de la conferencia para que después podamos abrir un diálogo, ¿no? Primero quiero comentarles las reacciones ante el título de mi segundo libro y de la conferencia, que es Contra el sexo como categoría biológica, porque son reacciones que tienen que ver con lo que antes comentaban, ¿no? El contexto social, ¿no? Es muy común que cuando aparece este título, y sobre todo cuando aparece este título con una imagen mía, uno de los comentarios, por ejemplo, es: los hombres nunca serán mujeres. Yo me quedo mirando el comentario y pensando, ¿no? ¿Qué quiere decir? Otros muy comunes son terraplanista, sexoplanista. Me han dicho, me parece muy creativo ese.
machos y hembras. Solo hay machos y hembras y eso no lo va a cambiar la ideología de género. ¿Qué podemos recuperar de estos comentarios? Podemos recuperar algo que yo llamo la biología del sentido común desde una perspectiva gramsciana, y es un sentido común que hoy les voy a contar que está legitimado por el discurso científico y tiene básicamente dos asunciones. La primera es que la idea de sexo pareciera ser lo mismo que las categorías hombre-mujer. Pareciera haber una relación de identidad entre el sexo y el binomio hombre-mujer. La segunda asunción es que la categoría de sexo pareciera ser lo mismo que nuestra biología, una relación de identidad entre esta categoría y nuestras posibilidades reproductivas y nuestra biología en sentido general. Por eso, negar la categoría automáticamente parece conducirme a negar la biología o negar las categorías hombre-mujer. Esto nos trae una reflexión más compleja y es ¿qué es la categoría de sexo y si realmente funciona de esta manera, la manera que pensamos a través de nuestro sentido común? Y para eso es importante historizar la categoría y desnaturalizarla. Lo que encontré en años de investigación, son como 12 años de investigación, no soy tan joven como parezco, es que en una genealogía podemos ver que la categoría de sexo, como hoy la conocemos, se desarrolla al mismo tiempo que la categoría de raza. Y son clasificaciones científicas que en su génesis funcionaron para justificar biológicamente una lectura de los cuerpos jerárquica, donde la masculinidad cisgénero blanca es o era, ¿no? Y es todavía el cuerpo más valorado. Entonces, estas categorías, lejos de haber sido una descripción neutral de nuestras biologías y nuestras formas de vivirnos, han sido una prescripción acerca de lo que un cuerpo puede y lo que un cuerpo no. Ha sido un criterio de clasificación intrínsecamente ligados a un sistema de valores que voy a llamar un sistema de valores androcéntrico, porque fue desarrollado desde una subjetividad muy precisa en estos contextos modernos coloniales, y es la subjetividad que remite a esta masculinidad cisgénero, blanca, adulta, propietaria y occidental. Entonces, la idea de estas clasificaciones tiene que ver con reducir a la esfera doméstica a la mujer cisgénero blanca, y bestializar a las poblaciones negras e indígenas. Estamos hablando de clasificaciones que se desarrollan en plena expansión colonial. Con esta historización, a lo que nos convoca esta historización, digamos, es a cuestionar si realmente hoy la categoría de sexo entonces es en efecto una descripción neutral de nuestras biologías como dice ser. Por supuesto que hemos problematizado la categoría de raza. O sea, los estudios antirracistas nos han dicho la categoría de raza no es biológica, sino que esta idea de raza remite a un sistema estructuralmente racista. Lo que me propuse en el segundo libro, que es Contra el sexo como categoría biológica, es mostrar que la categoría de sexo sigue teniendo la misma función que la categoría de raza en su sentido biológico. Es decir, apelar al sexo como categoría biológica no remite a ninguna verdad, sino que en sí misma es sexista y responde a un sistema estructural que naturaliza la jerarquización de los cuerpos en función de las posibilidades reproductivas. Eso supone que la categoría de sexo tiene una realidad, pero no está en lo que voy a llamar nuestra biomaterialidad. Y esto lo podemos ver con un claro ejemplo que les puedo decir. ¿Por qué la categoría de sexo no es nombrar nuestra biología? Porque esta categoría en sí misma ya implica una forma de interpretar nuestra biología. Cuando decimos sexo, no estamos nombrando una posibilidad reproductiva, sino que estamos dando cuenta de las implicancias que esta posibilidad reproductiva tendría. Y esas implicancias van a ser en el ámbito cognitivo-conductual y también van a ser para hablar de otras características biológicas más allá de las posibilidades reproductivas. Si pensamos, por ejemplo, en un título de un paper, ¿no?, que dice diferencias de sexo en el cuerpo calloso del cerebro humano, ¿no? ¿Qué vamos a entender por ese título? El cuerpo calloso es un haz de fibras que une los dos hemisferios, ¿no? Si vemos el título del paper, lo que vamos a entender de ese título es que hay una diferencia en el cerebro humano a partir de las posibilidades reproductivas y que esas diferencias las voy a encontrar. Si el estudio se hizo en una población de personas de Buenos Aires, esas diferencias con ese título las voy a encontrar en Misiones, las voy a encontrar en Chubut,
las voy a encontrar en Ciudad de México, las voy a encontrar en Madrid, las voy a encontrar en todas las partes del mundo que se les pueda ocurrir. Porque la idea de diferencias de sexo me va a remitir a una idea universal de las diferencias e independiente del contexto. Ahora, si yo titulo el paper Diferencias de grupo en el tamaño del cuerpo calloso entre hombres y mujeres de la ciudad de Buenos Aires, y puedo agregar entre 30 y 45 años, por ejemplo, cuando ustedes vean ese título, no van a asumir que esas diferencias son universales, sino que las van a poner en contexto. No sabemos esas diferencias, las vamos a encontrar en una población en Misiones. No sabemos si las vamos a encontrar de igual manera en Ciudad de México. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando apelamos a diferencias de sexo, no estamos haciendo una descripción neutral de nuestras biologías, sino que estamos interpretando de dónde vienen esas diferencias o cómo se produjeron esas diferencias. Y la respuesta de cómo se produjeron esas diferencias a través de la categoría de sexo son diferencias naturales. Son diferencias dadas, consecuencia directa de las posibilidades reproductivas. Y es esta categoría la que reifica la dicotomía naturaleza-cultura. De un lado tenemos la naturaleza, que sería esa biología pura, libre de cultura, y del otro lado vamos a tener las prácticas culturales que asociamos al género. Entonces, en esta dicotomía naturaleza-cultura le damos continuidad a la dicotomía sexo-género, donde podemos hablar de normativas de género, pero parecieran no tener un diálogo con nuestra biomaterial o nuestra realidad biológica. Hace muchos años que, desde los 2000, que hubo un giro a esta lectura dicotómica entre sexo y género, y es un giro habilitado por ciertos conceptos que vienen de la biología molecular. Y lo que nos cuentan estos conceptos es que nosotros cambiamos biológicamente a través de la experiencia social. Y si consideramos que nuestra experiencia social está indefectiblemente generizada, entonces nos encontramos que las normativas de género tienen una prescripción en términos de conducta y comportamental, pero al mismo tiempo esa prescripción puede tener un alcance biomaterial o un alcance que implica expresiones biológicas. ¿En qué sentido? En el sentido de que las formas de movernos en el mundo y que tienen que ver con una asignación de género al nacer en función de una posibilidad reproductiva, implican un entrenamiento binario. Ese entrenamiento binario no va a ser solo comportamental, cognitivo, sino que al mismo tiempo tiene un correlato molecular, porque esa biología que somos no es algo estanco, determinado y fijo a lo largo de una vida individual, sino que va a cambiar en función de nuestros contextos y de nuestras prácticas. Entonces, una pregunta que guía gran parte de mi investigación es ¿cuáles son los alcances de las normativas de género o cuáles pueden ser los alcances de las normativas de género en nuestras expresiones biológicas y cómo estos alcances pueden contribuir a explicar muchas de las diferencias biológicas que hoy observamos entre hombres y mujeres cisgénero? Entonces, poner el sexo como una categoría histórico-política habilita a poner nuestra biología en la historia. A poner nuestra biología en la historia en un espacio-tiempo y contextualizarla. Entonces, cuando contextualizamos nuestra biología, lo que encontramos es que la idea de sexo, históricamente como la idea de raza, ha funcionado principalmente para jerarquizar los cuerpos en términos cognitivos y conductuales. Es decir, que cuando hablamos de sexo, remitimos a que un cuerpo es mejor que otro en términos cognitivos y conductuales, igual que la idea de raza, ¿no? Esta idea de sexar los cuerpos estuvo intrínsecamente ligada a sexar los cerebros. En este contexto moderno colonial del que les hablaba, cuando decíamos la clasificación por sexo y la clasificación por raza fue para jerarquizar los cuerpos, sobre todo se centró en la sexación y la racialización de los cerebros. La idea de dimorfismo sexual o de dos formas biológicas en función de las posibilidades reproductivas de toda nuestra biología, digamos, estuvo intrínsecamente ligada entonces a la idea de sexo cerebral. Y al mismo tiempo, en este paradigma moderno colonial, encontramos
que hay una reducción de la mente a los cerebros. Y eso no es casual, porque la idea de que la mente sea lo mismo que el cerebro habilitó un discurso científico basado en el método moderno de observación, de medición, de replicación, para justificar biológicamente la supremacía del sujeto androcéntrico. Es decir, los cerebros fueron ese órgano medible y observable que permitió la evidencia científica del método moderno, que el método moderno exigía, para dar cuenta de la superioridad de este sujeto. Entonces hubo mediciones para decir que el cerebro del hombre blanco era el cerebro más evolucionado, con técnicas muy rústicas en ese momento, ¿no? Pero que después vamos a ver que se fueron actualizando hoy en clave molecular, aunque los presupuestos e hipótesis principales no cambiaron. Entonces, fíjense qué relevante es ver esta reducción de la mente a los cerebros, que creo que es lo que menos discutimos desde los estudios de géneros y la epistemología feminista, la relación mente-cerebro. Es muy relevante ver esta reducción, porque sin esa reducción, sexar el cuerpo y los cerebros no tiene sentido. El espíritu del sexaje es la superioridad del hombre blanco, y esa superioridad es sobre todo cognitiva y conductual. Hay una biología que entonces va a ser la causa de esa superioridad cognitiva conductual y que va a estar encarnada especialmente en los cerebros. Entonces, cuando ponemos la biología en la historia, lo que tenemos que hacer para preguntarnos cuáles son los alcances de las normativas de géneros en nuestras biologías son dos cosas fundamentales. La primera es preguntarnos qué nos puede explicar el cerebro en tanto agente causal. ¿Qué nos puede explicar el cerebro como un agente que causa nuestra vida mental? O para el caso que nos ocupa voy a tratar como sinónimo la idea de vida psicológica, ¿no? La segunda pregunta, y esta es la más difícil, creo que la más compleja, es cómo las normativas de género podrían expresarse biológicamente o dar cuenta de diferencias biológicas, incluyendo o no los cerebros, pero acá estamos hablando de algo mucho más material, ¿no? La idea de, por ejemplo, diferencias en el desarrollo de la masa muscular magra o libre de grasa. Esa pregunta nos es más difícil, porque si se fijan, antes yo les contaba un poquito que es muy como común hacer la dicotomía sexo-género aunque no queramos, ¿no? Entonces nos encargamos de politizar y problematizar el género, pero la biología la dejamos de lado como si eso fuera posible, como si no fuera algo intrínsecamente unido y que estuviera ligado. Entonces, de la misma manera, los estudios, o sea, las epistemologías feministas y que han sido fundamentales, han cuestionado que la mujer cisgénero blanca sea cognitivamente inferior, pero no han cuestionado que su biología sea así por naturaleza, ¿no? Es decir, se cuestiona la diferencia cognitiva, pero no se cuestiona la diferencia biológica. No se cuestiona en términos de diferencias naturales. No se trata de negar la diferencia, sino de darle otro marco de interpretación que no incurra en la naturalización guiada por la categoría de sexo como categoría biológica. ¿Hasta acá vamos? Entonces, ¿cuál es el problema? Vemos diferencias cognitivas y decimos, obvio que no son naturales. Pero vemos diferencia en la masa muscular y ahí pareciera que está la naturaleza. Eso es el efecto de la dicotomía. Ese es el efecto de la dicotomía que funciona entre todos. Entonces, la idea es problematizar nuestra vida mental de manera corporizada. ¿Qué quiere decir? Primero vamos a discutir la relación mente-cerebro, no cayendo en un dualismo cartesiano, que implique que la mente es una cosa y el cuerpo es otra, pero que tampoco incurra en el reduccionismo de asumir que mente y cerebro son sinónimos. Y acá voy a suscribir mucho a la filosofía de la mente y sobre todo trabajada por Diana Pérez, que es una investigadora de CONICET, fue mi directora de tesis doctoral, y ella va a hablar de una especificidad de lo mental. Una especificidad de lo mental que supone que no podemos reducir nuestra mente a lo biológico. Y después voy a profundizar un poquito más en ello. Y segundo, y muy importante, es que esta mente corporizada vimos que tiene un correlato biomaterial. Entonces, cuando yo estoy hablando de diferencias cognitivas, por supuesto que no estoy hablando de diferencias naturales, pero de la misma manera tenemos que hacer el ejercicio de pensar que cuando hablamos de diferencias biológicas en función de las posibilidades reproductivas, tampoco estamos hablando de diferencias naturales, porque esas biologías
están encarnando nuestra vida social, y esa vida social implica un entrenamiento binario duro, informal y formal. Llamo informal a ese entrenamiento muy sutil y que normalizamos en función de cómo nos relacionamos unos con otros, y el formal, que tiene más que ver con prescripciones muy notorias, como por ejemplo la institución deportiva, ¿no? Las mujeres corren menos, así que entrenan para estos metros y los hombres para estos metros. Entonces, la idea de problematizar de manera encarnada las diferencias biológicas y psicológicas me remite a pensar en una epistemología biomaterialista. ¿Qué quiere decir? Una epistemología, un acercamiento a los cuerpos que tenga en cuenta la dimensión o la multidimensionalidad de la categoría de género y que implica prácticas específicas y que pueden impactar en parámetros biológicos específicos. Hasta acá vamos. No sé cuánto voy hablando, pero no, va. Bien, me apuro. Bien, entonces, vamos a empezar, vamos a hacer una breve crítica al discurso actual, científico actual, para ver cómo este discurso legitima la categoría de sexo y qué nos quieren decir esos comentarios de solo los hombres nunca serán mujeres y hay machos y hembras, ¿no? Acá nos encontramos con un discurso que se desarrolla en el contexto moderno colonial sobre la idea de sexo cerebral y lo encontramos hoy actualizado en las neurociencias. Las neurociencias van a sostener predominantes, el discurso neurocientífico predominante va a sostener que tenemos un sexo cerebral. Pero ¿cómo es que ocurre ese sexo cerebral? Bueno, esto es en función de una teoría que va a tener su auge en el año 59 y sigue vigente, y la idea general de la teoría es que en función de las gónadas, ovarios o testículos, cuando somos proceso de gestación, digamos, vamos a tener mayores o menores niveles de testosterona. Los procesos de gestación con testículos van a tener altos niveles de testosterona, y esos altos niveles de testosterona van a masculinizar su cerebro. Ahora, los procesos de gestación con ovario, por default, tendríamos un cerebro femenino, no masculinizado. ¿Qué implica esa masculinización cerebral de los cerebros con testículo? Bueno, para este discurso neurocientífico va a implicar tres cosas que llama este discurso conductas de género. Porque el discurso neurocientífico se apropia de los conceptos también, y de manera muy estratégica. Y en esas tres conductas vamos a encontrar lo que desde este discurso se nombra como identidad de género, que las personas con testículos sean hombres, como orientación sexual, que esas personas hombres sean heterosexuales, y algo que se llama conducta de juego, y que desde los estudios de género le vamos a llamar roles de género. Y es que los niños jueguen a la lucha, por ejemplo, por su rol de macho cazador. El cerebro femenino, en contrapartida, tendría que ver con que las personas con ovarios sean mujeres heterosexuales y que jueguen más a la muñeca y al té por su rol de hembras cuidadoras, ¿no? Estos papers son de este año, del año pasado, no estoy diciendo nada del siglo XIX. O sea, créanme que los pueden encontrar hoy como actualizados en PubMed. Un poquito refinados, pero así son. Y también la diferencia cerebral va a implicar habilidades cognitivas diferentes. Los hombres van a tener optimizado el cerebro para una habilidad que se llama visoespacial, que es la lectura, o sea, mapas de navegación, la lectura del espacio, ¿no? Cómo yo me conduzco a través del espacio para saber dónde está estacionado el auto, porque yo no manejo, porque la gente maneja así. Y son muy importantes estas habilidades, implican capacidad de abstracción. Fíjense que son fundamentales para, por ejemplo, la química orgánica y las ingenierías, o ciertas ingenierías, ¿no? Y el cerebro del hombre estaría optimizado por su rol de macho cazador, la necesidad de desarrollar herramientas de caza y su necesidad de guiarse espacialmente en esa navegación que es la caza del mamut, ¿no? Como nos imaginamos. Ahora, también los cerebros de las personas con ovarios, de las mujeres, según este discurso, tendrían su optimización. La habilidad para la que estaría optimizado este cerebro se llama, en términos, en jerga, digamos, neurocientífica, se llama fluidez verbal, pero es hablar mucho, básicamente. O sea, queda más lindo. Eso es algo que ya decía Aristóteles en una neuroimagen, pero ahora, por supuesto, lo tenemos como más tecnificado, tanto el concepto como la forma
de llegar a saber que las personas con ovarios tienen optimizada la estabilidad y por supuesto, ¿por qué? Y por su desarrollo en la comunicación y la empatía, por su rol de cuidadoras. Entonces, hay un discurso neurocientífico que nos está diciendo que en efecto el sexo es sinónimo del binomio hombre-mujer. Esto nos conduce a algo que no es tan trivial y es saber qué se nombra cuando nos asignan un género al nacer. O sea, cuando a mí me asignan un género porque me vieron una vulva, ¿qué me asignaron? Cuando me dicen mujer, ¿a qué le nombraron mujer? ¿A qué le nombran mujer? Su sentido común, ¿qué nos dice? El sistema reproductivo, la posibilidad reproductiva. Pero fíjense que lo que les estoy contando dice, no es la posibilidad reproductiva lo que estamos nombrando. Porque no están diciendo, a ver si vas a producir ovocitos o espermatozoides. No. Lo que están nombrando es un tipo de cerebro. La posibilidad reproductiva funge como una medida indirecta de mi tipo de cerebro, porque la posibilidad reproductiva predeciría mi tipo de gónada, que tengo varios. Y esos ovarios entonces darían cuenta de un cerebro femenino. Y ese cerebro femenino daría cuenta de un sexo cerebral orientado a la comunicación, a la empatía, al cuidado, a ser mujer heterosexual. ¿Sí se dan cuenta de la relevancia de esto? O sea, la asignación de género se funda en un sexaje cerebral, no en la posibilidad reproductiva. El discurso neurocientífico dice que en el cerebro está el hecho de ser hombre y ser mujer. Y eso es lo que se reproduce en el sentido común. Cuando dicen, solo hay hombres y mujeres, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante que problematicemos esta idea? Porque, en efecto, vemos que la idea de hombre y la idea de mujer está intrínsecamente ligada a la idea de rol de género. Ser mujer implica tareas de cuidado y menor capacidad de abstracción. Entonces, fíjense lo paradójico, si en los feminismos se defiende que no hay diferencias cognitivas, pero ser mujer es un hecho biológico. Feminismo y confusión. Es una gran contradicción, porque si ser mujer es un hecho biológico, entonces sí hay diferencias cognitivas. Naturales, dadas por los roles en la reproducción. Para tener una crítica, digamos, integral, tenemos que conocer este discurso y ver que la idea de mujer en tanto categoría biológica naturaliza roles de género. Entonces, acá vamos a discutir que cerebro y mente no son lo mismo, pero primero déjenme decirles que no es cierto que los cerebros son sexables. No es cierto que una posibilidad reproductiva predice un tipo cerebral y no es cierto que al mirar un cerebro conozco la posibilidad reproductiva de alguien, y eso lo ha demostrado Daphne Joel en muchas investigaciones, y por eso ha hablado del cerebro humano como un cerebro mosaico, como una combinación única de factores, esta combinación dada por lo que nos caracteriza como especie, que es nuestra gran plasticidad. El cerebro cambia un montón con las prácticas sociales, con la vida en general, y tan es así que incluso en un sistema binario de entrenamiento formal y formal, no podemos categorizar los cerebros según dos poblaciones. Eso es importantísimo. Pero además, aunque tuviéramos 6.000 millones, 8.000 millones de cerebros, lo importante también es que nos preguntemos si en el cerebro va a estar la identidad de género de una persona. Porque acá nos encontramos con la idea de que cerebro y vida mental son sinónimos. Y eso es lo que Diana Pérez va a decir, no, la vida mental no puede reducirse a los cerebros, porque cada vez que incurrimos en verbos psicológicos, como sentir, desear, creer y amar, incurrimos en un lenguaje puramente mentalista. ¿Qué quiere decir? Un lenguaje que tiene sentido en nuestra vida relacional y no se basa en descripciones neurobiológicas. Por ejemplo, si alguien viene y me pregunta, che, Lu, ¿cómo estás? Estamos en un momento donde sabemos todo lo que hay que saber de las neurociencias y de la biología. Todo lo que hay que saber. Lu, ¿cómo estás? Y tengo bajos los niveles de serotonina. ¿Qué más? Y los niveles de testosterona. ¿Y qué más? Y el cortisol. ¿Y qué más? Estoy recaliente con este chabón, boluda. ¿En qué estructura cerebral vamos a encontrar eso? Ese lenguaje que tiene solamente un sentido en nuestras comunidades, en algo cultural, y que hace de nuestra vida mental algo intrínsecamente relacional, que no es un estado individual, sino que va más allá de nosotros, y que nuestra vida mental no sería la que es hoy si no hubiéramos conocido a otro individuo de nuestra especie.
Porque para que se desarrolle esta vida mental necesitamos la interacción cara a cara y cuerpo a cuerpo con alguien más, con otros, ¿no? Y por otro lado, y ya para cerrar, la idea de que las diferencias biológicas que implican más allá la posibilidad reproductiva, que serían naturales a través de la categoría de sexo, como las diferencias en la masa muscular, también son problemáticas porque lo que encontramos hoy son muchos vacíos epistémicos para hablar de una diferencia dada por un contexto de posibilidad reproductiva y las posibilidades reproductivas como la consecuencia directa de esas diferencias. Si vamos al deporte y nos centramos en el discurso testocéntrico que se funda en la testosterona, digamos, para explicar las diferencias atléticas entre hombres y mujeres y género, encontramos muchísimos problemas, porque el sentido común que nos dice, los hombres son naturalmente mejores que las mujeres. ¿Y por qué? Porque tienen más testosterona. ¿Y eso qué tiene que ver con la superioridad atlética? Y de repente nos imaginamos, siempre lo digo, la testosterona como con la capita de Superman en la sangre, así yendo y volviendo mágico todos los tejidos y superstar a todas las personas que tienen mucha testosterona o más testosterona. Y la verdad, si no funciona la hormona, ninguna hormona funciona así. Y lo que encontramos entonces es que no es la testosterona en sí misma que daría cuenta de la superioridad atlética, sino es dónde impactaría la testosterona. En parámetros de relevancia atlética, como la masa muscular, la densidad ósea, la producción de hemoglobina, y que esos parámetros serían superiores en los hombres por la testosterona y por eso tendrían mejor rendimiento. Pero cuando vemos qué evidencia hay para asumir que la testosterona causa, por ejemplo, mayor densidad ósea, no encontramos evidencia. No encontramos evidencia de que la testosterona mejore la densidad ósea. Sí encontramos evidencia de que el estrógeno mejora la densidad ósea y es muchísimo más importante. Y encontramos factores que pueden dar cuenta de diferencias en la densidad ósea, que en efecto en promedio es mayor en los hombres, y hablamos de promedio porque no hay diferencias absolutas entre hombres y mujeres, sino que siempre hay parámetros biológicos de personas con pene que se ajustan a las de personas con vulva y viceversa. Cuando hablamos de esas diferencias, encontramos que puede haber otras explicaciones posibles y que la testosterona no da cuenta de estas diferencias. Por ejemplo, y cierro con esto, una diferencia que puede ser relevante y es, las mujeres se fracturan más, tienen más frecuencia de fractura en el deporte porque tienen menor densidad ósea y eso es por el sexo. Y si es el sexo, o así es natural, fuera de contexto y están destinadas a fracturarse más, despolitiza la salud. Ahora, cuando decimos la mayor frecuencia de fracturas tiene que ver con la menor densidad ósea, pero no hay una explicación concreta del por qué tiene menor densidad ósea, porque el estrógeno es importantísimo y debería tener una densidad ósea no menor que los hombres, no necesariamente. ¿Qué otra cosa puede dar cuenta de esto? Bueno, encontramos en el deporte un fenómeno que se llama amenorrea atlética. Y es básicamente que, como en la vida general, en el deporte, las mujeres, por normativas de belleza, ingieren menos calorías de las que gastan. Y eso estresa al cuerpo. Estresa el cuerpo y deja de menstruar la persona porque el cuerpo se prepara para que se funcionen sus órganos vitales, digamos, es mejor que funcione el corazón a que produzcas ovocitos, porque podés no producir ovocitos, igual vas a vivir. Entonces, la amenorrea atlética supone reducción de los niveles hormonales de testosterona y demás, y también un aumento de los niveles de cortisol. Y lo que encuentro también en la investigación es que los niveles de cortisol elevados a largo plazo te comen el hueso y te comen el músculo. Entonces, ¿qué pasa si la mayor frecuencia de fracturas no tiene que ver con que esas mujeres viven en un contexto de mayor estrés por normativas de género y que entonces no son diferencias de sexo, sino que son diferencias biológicas, pero que resultan de las normativas de género? Y esto politiza la forma de ver esas diferencias. Entonces, no se trata de negar las diferencias biológicas psicológicas que podemos observar entre hombres y mujeres, sino se trata de situarlas y darles otro marco de interpretación que no sea el marco de interpretación que nos propone la categoría de sexo, que vuelve esas diferencias naturales a políticas y que intrínsecamente suponen jerarquización de los cuerpos, en este caso en función de las posibilidades reproductivas. Antes de dar la palabra, vamos a abrir pequeños comentarios. Aurelia de Bernardino y después Perú. Sí, muy breve porque, a ver, primero agradecimientos. En primer lugar a Lu por poner cuerpo a esta conversación, así que muchísimas gracias. Después, bueno, a Flavio que propuso este encuentro.
a Vero y a Yelén, que gracias por las palabras tan bonitas. Así que, bueno, gracias porque, bueno, esto es gestionar y traer en un momento, como bien dijo hoy Yelén, en un momento que es crucial en nuestra historia de país y de mundo, discusiones tan subidas, de tono para bien, me parece que es la función política que tenemos quienes estamos haciendo gestión. Creo que cuando Flavio me pidió esto, dije, vamos, ¿no? No lo dije exactamente así, pero rapidísimo dije, me parece genial que esté Lu, que a Lu la conozco, digo esto, quiero decir 2 o 3 cosas, perdonen porque no quería interrumpirla a Lu, pero la conozco por el libro, justamente un poco por lo que dijo el anterior. Lo que dijo Yelén cuando me ubicaba no solo en la gestión, sino en mi trayectoria en filosofía. Bueno, doy filosofía de las ciencias y una de las cosas que me interesaba era ver qué les puedo llevar a mis estudiantes como tema. Y me encantó, me puse a leer, quedé a la mitad en un momento, después tuve que retomar porque se me pianta. Cuando empezás con M5H tengo que leer de nuevo, digo, esto es una proteína, bueno, pero porque la formación no me da, entonces eso lo tuve que hacer, lo intenté. Y después retomando, pensando en lo que ibas a comentar hoy, simplemente y para habilitar la conversación, ¿no? Varias veces Lu dijo, ver. Yo quiero poner el acento en esa categoría que estuvo trabajando Lu hoy, porque mientras volví a leer La invención de los sexos, que se los recomiendo, es un librazo, porque más esto de que yo digo me perdía no es un problema de Lu es impecable hablando y escribiendo, así que es un problema de mi gruyer mental, así que Lu, recomiendo el libro profundamente. Pero mientras leía de nuevo a Lu, scrolleaba, porque hay que decir todo, ¿no? Hay que decir todas las cosas que hacemos, y me encontré con algo, y van a ver por qué parece relevante esto, de un señor en Inglaterra de derechas declarando explícitamente cuál es el plan de las derechas, ¿no? Diciendo, bueno, acá hay que reventar todo, hay que pudrir todo, como para que aparezca este operativo y ahora hay que normativizar, ¿no? Y lo primero que hago, porque eso es mi práctica de escroleo, es una vez que veo el titular, es ir al primer comentario. Y uno de los primeros comentarios que me encantó decía, ¿cómo desveo esto? Me pareció precioso cómo desveo esto. Las ganas de no ver eso que estaba viendo. Y enseguida estaba con el libro tuyo, Lu, encima, y estaba mirando y digo, algo de esto me suena a lo que está diciendo Lu, porque en realidad la propuesta de Lu es, bueno, vamos a dejar de ver los cuerpos o mirarlos de otros para volver a mirarlos, ¿no? Digo, bueno, había un sentido positivo de este desveo en el trabajo de Lu, que es decir, bueno, vamos a dejar de ver los cuerpos como lo estábamos viendo para hacernos cargo del silencio de la narrativa, ¿no? Bueno, hay una narrativa sobre los cuerpos, estas diferencias que nos han contado y nos han contado pésimamente mal, y Lu propone tomar una distancia para volver a mirar los cuerpos desde otro lugar. Y esto para mí es fundamental porque te escuchaba, Lu, sos clarísima, o sea, está todo perfecto lo que decís, pero digo, hay un obstáculo epistémico enorme y es difícil explicar esto cuando, por ejemplo, en el Instagram nos aparecía alguien diciendo, bueno, esto es lo más antifeminista que encuentro y terraplanista, que ahí me mataron. Y vos lo primero que decís, terraplanista, y digo, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Antifeminista y terraplanista. Claro, es complejo desver una historia de los cuerpos, de la sexualidad, que lleva desde Aristóteles, como bien decís, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para tomar esa distancia, para dejar de ver los cuerpos y para volver a reponer una mirada que sea mucho más interesante y que sea narrativa, volver a recuperar, por favor, la idea de que nos están llevando puestas todas las narrativas y que es necesario volver a narrarnos de formas múltiples, de formas variadas, para ver esos cuerpos desde otro lugar. Nada, quería aclarar eso, disfruté muchísimo y espero que podamos seguir escuchándote porque es fascinante. Simplemente digo esto, gracias por ayudarnos a desver cuerpos. Y nada, pasó una posta. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a Lu especialmente.
Me pareció interesantísimo todo lo que plantea Lu. Le contaba hoy un ratito antes que estuve, también leyendo y revisando, porque también la formación es otra completamente. Sin embargo, como un poco embajadora, digamos, del doctorado en comunicación y género, al que invitamos a todos el año que viene a que se inscriban y lo cursen, encontré muchas cosas que me resonaron, tanto con proyectos de tesis doctoral que tenemos en el doctorado, como con las ideas más fuertes, digamos, de nuestro interés en el doctorado en comunicación y género. Y bueno, y anoté algunas cosas, más que todo preguntas, para que te podamos seguir escuchando. Una es, cuando vos hablas, bueno, una de tus líneas de investigación tiene que ver con esto de la herencia epigénica, que bueno, después por ahí nos podés explicar un poco mejor, pero así como a lo bruto, lo que yo entendía es que hay una parte de la herencia, incluso en ese diálogo, como vos caracterizás, biomaterial de la gestación, que es el código genético, y que hay otra parte que tiene que ver con ese diálogo mismo en el que se transmite o se aporta a interpretar ese código a partir de cuestiones culturales, de las vidas de las personas implicadas en esos procesos, por ejemplo, en este caso el de gestación. Y pensaba en la comunicación, en los procesos de comunicación, si hay alguna posibilidad de pensar esta parte ambiental de la genética como algo que tiene que ver con la comunicación entre el cuerpo y el ambiente, ¿no? En un sentido como más histórico, digamos. Y también pensaba en la comunicación con el propio cuerpo, en ese proceso, ¿no?, entre mente y cerebro, digo, algo en el que nos anoticiamos de la vida que tenemos que vivir y pensamos e interpretamos cómo vivirla también en esto que es como un diálogo, y lo veo como un proceso de comunicación. Por una parte eso, por otra parte también dos preguntas más relacionadas con este planteo epistemológico que vos hacés. También pedirte si nos podías contar un poco más la relación, digamos, de tu planteo con la crítica a la colonialidad, digamos, a la impronta colonial en este discurso biomédico, pero que además nos performativiza la vida, digamos, ¿no? Y dentro de esa pregunta también, esto que vos desarrollaste con relación a las categorías de sexo y de raza, pero en su acepción más biológica y en la interpretación, diría incluso de derecha, de esa biología, ¿qué mirada tenés sobre la interseccionalidad, ¿no? Que es algo que tantas veces en los estudios de género trabajamos, como esta relación raza o proceso de racialización, sexo, género y clase, ¿no? O experiencia de estar en una clase. Bueno, un poco todas esas preguntas te quería pasar. Bueno, muchísimas gracias a las dos por sus comentarios y por sus preguntas. Me quedé pensando en lo que decís, Aurelia, de aprender a ver, y está buenísimo para mí ese ejercicio porque, claro, la idea de llevarme al terraplanismo es esta idea de negar el sexo, es negar la biología. Y yo siempre, a partir de estos comentarios, pensé en un ejemplo para dar cuenta del por qué no. Entonces, en ese ejemplo siempre les pido, bueno, confío, yo había hablado del ejemplo, ¿no? Que les pido que piensen en la Tierra, en el planeta Tierra y en el tiempo de la Tierra, ¿no? O sea, la Tierra tiene un tiempo y ¿qué hacemos las personas? Creamos un criterio de clasificación que son los días de la semana, ¿no? Pero nadie diría, me encanta el sábado terrestre, el sábado de la Tierra está buenísimo, o sea, el miércoles no me gusta.
La Tierra no tiene días de la semana. La Tierra tiene tiempo y nosotros interpretamos el tiempo a través de los días de la semana. Exactamente lo mismo podemos pensar en relación al sexo y a la biología. Nosotros tenemos posibilidad reproductiva, producimos 2 tipos de células sexuales, perfecto. El sexo es una forma de interpretar cómo esas células sexuales se desarrollan y cómo se desarrolla nuestra biología en general. Pero la biología no tiene sexo. La biología tiene posibilidades reproductivas. El sexo es una categoría que creamos para interpretar cómo se desarrollan esas posibilidades reproductivas y cómo resultan las diferencias biológicas que observamos entre hombres y mujeres cisgénero. Entonces, a partir de este ejemplo, yo creo que para mí es un buen ejercicio para poner entre paréntesis la categoría, dejar de hablar de diferencias de sexo y hablar de diferencias concretas. Diferencias en los niveles de testosterona. Perfecto, hay diferencias promedio en los niveles de testosterona. ¿Eso resulta de manera inherente de las diferencias en el tipo de célula sexual? La respuesta es que no, porque no está definida genéticamente esa diferencia. Sabemos que varía muchísimo, los niveles de testosterona varían muchísimo y varían también en función de nuestros estilos de vida, cómo vivimos, de nuestras prácticas. O sea, la testosterona es una hormona metabólica, está vinculada con el metabolismo y se sabe que en deportistas, y no deportistas intersex ni mujeres trans, porque siempre ponemos el ojo ahí para hacerlas cargo de todos los problemas que tiene el reglamento deportivo. En realidad tenemos que problematizar la segregación por sexo en el deporte, eso tenemos que problematizar. Después, las mujeres trans y las mujeres intersex son el tentáculo del pulpo, digamos. No es la cabeza del pulpo. La cabeza del pulpo es la naturalización de esas diferencias entre hombres y mujeres y género endosex. Entonces, hay estudios, y los describo, que muestran que deportistas, hombres y mujeres, que no son intersex ni trans, sino cisgénero, endosex, tienen variaciones en sus niveles de testosterona. Hay un estudio del 2014 que muestra que el 14% de las mujeres están por arriba del promedio de la mujer, que el 16% de los hombres están por debajo del promedio de los hombres y que hay solapamientos en los niveles de testosterona entre hombres y mujeres. Si bien en promedio ellos tienen más que ellas, hay solapamientos. ¿Qué quiere decir? Que ellas están en los niveles de ellos, algunas, y ellos en los niveles de ellas. Y estas personas son personas que no son acusadas por el reglamento deportivo, las mujeres, ¿no?, de no ser suficientemente mujeres, porque se trata de rusas, no se trata de personas de Camerún, ni de la India, ni de Argelia, porque efectivamente en el deporte de manera emblemática confluye el sexismo y el racismo. Las sospechosas son las que no cumplen con la normativa de belleza occidental. Entonces, cuestionar algo que también nos incomode, para mí es un ejercicio que necesitamos. Cuestionarnos qué damos por sentado, qué naturalizamos. Si puede haber diferencias que resulten de las posibilidades reproductivas, que en efecto, claro, puede haber, la pregunta es cuáles, cuánto y cómo. Y además, dejar de creer que el desarrollo de esas posibilidades reproductivas están libres de contexto. Y acá voy a la pregunta primera que me hacías. ¿Por qué no están libres de contexto? Porque si bien es cierto que hay 2 células sexuales, cómo se desarrolla cada célula sexual no remite a 2 caminos lineales. O sea, es mucho más complejo que eso. Y va a tener que ver con el contexto, con un contexto gonadal, con un contexto gestacional. Entonces, poner en contexto significa radicalmente intentar, por lo menos, trascender la dicotomía naturaleza-cultura y no caer en una sumatoria donde hay una naturaleza, una biología pura y la cultura es algo que se suma postnatalmente, ¿no? Entonces, cuanto más chiquititas agarramos a las criaturas, menos cultura, más naturaleza vemos. Y tenemos estudios del tipo de Simon Baron Cohen, que es un psicólogo cognitivo muy rockstar, que trabaja autismo, y que él hizo un estudio muy emblemático que agarra a niñas con 24 horas de vida, y les muestra imágenes que tienen que ver con un muñeco, ¿no? La idea de un muñeco, una cara, y cuadros o cuadrados que tienen que ver con la idea más abstracta. Entonces, él encuentra que esas niñas de 24 horas mostraron una diferencia de sexo, donde las niñas miran más el rostro y los niños más eso que tiene que ver con los cuadrados, con algo así como más abstracto, y que justifica su idea de el cerebro masculino está capacitado para la sistematización y el cerebro femenino para la empatía.
que es lo que hablábamos antes del discurso neurocientífico. Primero que el estudio es un desastre, igual ya ha sido criticado, yo también lo critiqué, todo el mundo criticó. La mayoría de los cerebros son neutros porque las criaturas no miran nada, o sea, evidentemente la mayoría están así, no. Lo hizo una vez, nunca lo replicó, es con 20 pibes, 20 personas, muy poquito poder estadístico, un desastre. Pero ¿cuál es el espíritu de ese estudio? Hay naturaleza y la cultura se le suma. Eso reproduce la dicotomía naturaleza-cultura. Entonces, para realmente cuestionar, tenemos que radicalizar la idea del contexto. Nunca estamos fuera de contexto, ni desde que somos proceso de gestación. Y eso por dos motivos fundamentales. La primera es porque, como decías, existe un diálogo que voy a llamar biomaterial entre la persona que gesta y el proceso de gestación. Y eso depende de la vida de la persona que gesta. Y la segunda, por este fenómeno de herencia epigenética. ¿Qué quiere decir la herencia epigenética? Bueno, la idea de epigenética, epi es sobre los genes, nos dice que si bien el código genético es algo que heredamos, una información que es heredada, cómo va a ser leído ese código genético varía a lo largo de una vida individual y varía según prácticas sociales. Piensen en la idea de epigenética como algo muy importante en biología molecular. Este concepto surge en los años 50 y lo que nos explica, fíjense lo que nos explica. ¿Cómo puede ser? Ustedes saben que todas nuestras células tienen el mismo material genético, ¿no? Ahora, les pregunto, ¿cómo puede ser entonces que si todas las células tienen el mismo material genético, una célula sea hepática, de hígado, y otra célula sea del órgano visual? ¿Cuál es la diferencia entre esas células? Si tienen el mismo material genético. Y supuestamente el código genético nos dice quiénes somos. La respuesta es, tienen el mismo material genético, tienen un montón de genes, pero ¿qué genes expresan? ¿Qué genes no? ¿En qué cantidad? Va a depender de una regulación de esos genes. Eso es sobre los genes, eso es la epigenética. La respuesta que tenemos diferenciación de los tejidos, y somos quienes somos por eso, por la regulación epigenética, por cómo ese material genético es leído. Fíjense lo fundamental que es. Puede haber una célula hepática y una célula del miocardio solo por regulaciones epigenéticas. Lo que se vio hace más de 30 años es que estas regulaciones de los genes no son solo para la diferenciación de los tejidos, sino que funcionan a lo largo de toda la vida y van cambiando cómo las células se expresan, funcionan. Entonces, esa idea ahora la llevamos al concepto de herencia epigenética. Si yo, a lo largo de mi vida individual, tengo regulaciones epigenéticas que varían según mis hábitos y comportamientos, y si alguno de esos cambios se dan en mis células sexuales, y supongamos que me reproduzco, eso puede llegar a heredarse. Por supuesto que antes se hablaba de un reseteo que borraba toda la huella epigenética, y empezaba de cero esa célula para sostener la plasticidad. Pero hoy se sabe que el reseteo no es total, que hay huellas, algo queda. Sobre todo se sabe en plantas y animales no humanos, porque por una cuestión ética manipular humanos para ver esto es complejo. Pero se asume, está comúnmente aceptado, que este fenómeno sí ocurre también en nuestra especie. Pero no sabemos ni siquiera cómo, ni en qué dimensiones. Ahora, este fenómeno sí nos previene de asumir que esas células sexuales están libres de contexto. Ni siquiera las células sexuales están libres de contexto. Y eso es una forma de problematizar de manera radical la dicotomía naturaleza-cultura, en un sentido concreto y biomaterial. Y yo sí creo que es importante para reconceptualizar entonces cómo entendemos las diferencias y realmente preguntarnos cuánto de esas diferencias sí son el resultado de posibilidades reproductivas, en parte, cómo y en qué grado. Algo que no nos podemos preguntar a través de la categoría de sexo, que automáticamente las vuelve naturales y no investigables. Esas diferencias, o desde esta perspectiva, no vuelve investigables esas diferencias. Y la idea de interseccionalidad a mí me encanta, el feminismo negro estadounidense la propuso para plantear que los ejes de opresión no funcionan como una sumatoria. No es que primero alguien es mujer y después negra, ¿no? Las mujeres negras dijeron, yo soy mujer negra, no soy ni primero mujer ni primero negra. Esto es simultáneo. Así que no me pongas el género como el eje del problema, porque para vos es el género el problema porque sos blanca. Entonces ahí hay una diferencia. Para mí es un concepto súper importante y fundamental en términos teóricos. En términos metodológicos es muy difícil realmente poder ser consecuentes con ese
con ese término, no voy a ser hipócrita, la verdad es que me cuesta un montón, porque claro, yo abordo un poquito la raza, pero en general no estoy centrándome en eso de manera simultánea con el sexo. Sí pongo ejemplos muy concretos del racismo en el ámbito biomédico. Y esto es muy importante para ver cómo la raza funciona como el sexo en este sentido, porque hoy la raza vuelve a ser un concepto biológico. Y eso es porque dejamos en el statu quo biológico la categoría de sexo. Entonces, se sostiene que hay diferencias en las prevalencias entre comunidad afrodescendiente y blanca porque hay diferencias biogenéticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la comunidad afroestadounidense tiene mayor problemas renales, falla renal. Y desde el discurso biomédico, esa prevalencia se empieza a interpretar como una diferencia de raza, ¿no? Una diferencia biogenética. La epidemiología te dice que tienen un montón de problemas para acceder al sistema de salud, pero ¿qué dicen en el ámbito biomédico? Y debe ser una diferencia biogenética, pero fíjense qué fuerte esto. También está el mito, evidentemente racista, de que las personas negras son más musculosas, ¿no? Y vieron que la creatina, que ahora está muy de moda la creatina, se asocia al desarrollo de masa muscular. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el ámbito biomédico? Cuando una persona negra se hace análisis clínicos y le da más alta la creatina que en promedio debería estar, ¿qué dice la persona médica objetiva y neutral? Ah, pues tiene más músculo. Pero el problema es que la creatinina, que es un metabolito de la creatina, es un indicador de falla renal. Te está indicando que el riñón no está filtrando bien. Entonces, en vez de hacer ese diagnóstico, lo que decimos es que tiene más músculo. Entonces, fíjense cómo opera esta idea racial en relación a la categoría de sexo, que también en el ámbito biomédico tengo muchos ejemplos. Pero digo para una aproximación interseccional que en general no encarno, porque es muy complejo metodológicamente, pero por supuesto que es fundamental. Antes de pasar la palabra para pensar preguntas, quería hacer breves agradecimientos. Bueno, primero a Yelén, que se lo dijimos hacer la charla, y adelante, como hizo Aurelia, al grupo de posgrado que trabajó en la organización, y a Manu, que nos estuvo dando una mano todo el tiempo de atrás. Bueno, y a Lu, contar que esta posibilidad de esta charla surgió en algo que no entendemos. ¿Por qué los psicoanalistas se juntan los sábados a la mañana? Porque nos convocaron a la presentación de un libro en la École Lacanián de Psicoanálisis de Alush en Buenos Aires, y un sábado a las 9 de la mañana, que estábamos dormidos y surgió esto, pero fue un poco de sorpresa. Bueno, me gustaría abrir preguntas. Obviamente, yo cada vez que leo a Lu, las respuestas siguen siendo cada vez más cortas las que tengo, quiero más preguntas, y creo que esas preguntas van por cómo pensar hoy a qué llamamos materia, el materialismo, la relación cuerpo-mente, cuestiones que tienen que ver con las humanidades y las ciencias sociales. Así que abrimos las preguntas para Lu. Bueno, gracias por la presentación súper interesante y clara. Y mi pregunta está en relación a la herencia epigenética. Me quedó claro que la expresión de los genes depende de la epigenética, pero no me quedó claro cuáles son las huellas de la herencia epigenética, sobre todo en los procesos de gestación o en nosotras, todas las personas. Mira, la respuesta es que no sabemos, nadie sabe. Se estudia sobre todo para hablar de predisposiciones a enfermedades, como por ejemplo la diabetes, ¿no? Siempre con la idea de prescribir y controlar el cuerpo. Pero en mi investigación lo que yo propongo es que esas huellas epigenéticas podrían dar cuenta de estabilizaciones. ¿Qué quiere decir? Estabilización es lo mismo que programación, como la idea de programación innata, como una especie de mecanismo interno, ¿no? La idea de mecanismos biológicos viene básicamente desde una continuidad para asumir que el cuerpo es una máquina y pareciera que se define a sí mismo y se hace a sí mismo, ¿no? La idea de que hay algo interno, independiente del contexto, para explicar eso que estamos viendo como un parámetro biológico. Entonces, acá yo retomo la idea de John Dupré, que es un filósofo de la biología que habla de procesos, y de lo que voy a hablar es de bioprocesos en ese sentido, para hablar de un continuo de cambios que tienen que ver con el contexto, pero hay estabilizaciones fuertes. Por ejemplo, esto es muy importante decirlo, cuando hablo de plasticidad, no hablo de una plasticidad infinita. No es que, por ejemplo, mañana me pueden salir alas, tenemos pulgares oponibles, no podemos digerir la celulosa, tenemos unas definiciones como especie. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántas estabilizaciones fuertes hay en términos de diferencias en las posibilidades reproductivas? Entonces, acá mi pregunta es total vamos a ver todos los parámetros, todas las asunciones que ya hicimos como esa diferencia de estabilización fuerte y cuestionarlas. Entonces, por ejemplo, una huella epigenética
podría ser que en función de cierto par de cromosomas sexuales vos pudieras tener ciertos niveles de testosterona o ciertos niveles de cortisol, que pueden ser estabilizaciones en el sentido que por ahí, cuando hablamos del Paleolítico superior, de nuestros antepasados que tenían otras formas de producción y reproducción, quizás los niveles de testosterona promedio eran otros. ¿Y por qué no nos podemos hacer esa pregunta? Porque la diferencia de sexo como una diferencia ontológica para pensar en los cuerpos, nos prohíbe hacernos esa pregunta. Entonces nos imaginamos que hace 40.000 años las conductas no eran las mismas que las de hoy. Bueno, algunas personas se imaginan que sí, lamentablemente, pero acá en nuestro sentido común dice, bueno, no eran iguales, pero las biologías sí. Pero estamos viendo que los comportamientos tienen un correlato simultáneo con nuestras expresiones biológicas. ¿Por qué? Si las formas de alimentación eran otras, si la actividad física, la frecuencia era otra, y la testosterona está vinculada con estas actividades, e incluso hoy en nuestros sistemas binarios vemos diferencias en los niveles de testosterona en función de las prácticas y solapamientos, ¿por qué en esos momentos pensamos que la diferencia promedio era la misma o el promedio externalizado era el mismo? Entonces, acá yo pienso en los alcances de una estabilización en ese sentido, de decir, se diferenciaron las tareas. Cuando se diferenciaron las tareas en función de la posibilidad reproductiva, puede haber biomaterializaciones. No como algo lineal, no desde una materia sin agencia, ¿no? Claro, porque por ejemplo, la idea de pensar, por ejemplo, los niveles de testosterona están muy vinculados con las prácticas de competencia, ¿no? Hay una neuroendocrinóloga que se llama Sari Van Anders, que de hecho ella es la que habla de biomaterialización. Yo recupero ese concepto para profundizar en la relación mente-cuerpo, pero ella habla, o sea, estudia cómo las hormonas llamadas sexuales cambian con nuestras prácticas sociales. Entonces ve que las conductas de competencia en general correlacionan con un aumento en los niveles de testosterona. Es un patrón que se observa. Ahora, eso no significa que si yo quiero que me aumente la testosterona, me voy a empezar a comprometer en comportamiento de competencia y me va a subir. O si quiero que me aumente el cortisol, me voy a estresar para que me suba el cortisol. Porque no controlo la agencia de la materia, digamos. No sé cómo va a pasar que se biomaterialice en mi práctica. Me baso en los patrones observables. Y por esos patrones observables no está mal sospechar de la biología de nuestros antepasados en ese sentido. En por qué diferencias en los niveles de una hormona metabólica serían los mismos si pudieron haber estabilizaciones de otro tipo en función de esos contextos, ¿no? Gracias. En principio, fascinante el trabajo que estás haciendo. Es muy digno de celebrar. Siento que estás como dando discusiones en ambientes que son muy reacios a revisar presupuestos de tanto tiempo. Mi pregunta tiene que ver con si esto que vos explicas con respecto a la biología humana se aplica también a la biología de otras especies, y si eso no puede ser un punto desde el cual construir argumentos o recursos didácticos para poder explicar cuál es la diferencia entre este sexo como categoría inventada por determinados poderes hegemónicos y las posibilidades reproductivas. Muchas gracias por la pregunta. Siempre hablo desde nuestra especie, no en términos de excepcionalismo humano, sino en términos de la singularidad humana. Todas las especies son singulares, tienen su singularidad, y lo que digo es, en nuestra especie nos caracteriza la plasticidad cognitiva, la posibilidad de crear cierto lenguaje simbólico, la producción cultural que tenemos, cómo modificamos técnica y tecnológicamente nuestros contextos. Entonces, lo que me interesa preguntar es cómo la plasticidad cognitiva puede dialogar con nuestros parámetros biológicos. Ahora, también es cierto que en animales no humanos se vuelve rígida la diferencia biológica en función de las posibilidades reproductivas a través de esta categoría de sexo, y no es cierto que hay diferencias tan nítidas o de dimorfismo sexual como esta categoría pretende, digamos, ¿no? Entonces, se ha criticado, por ejemplo, Sarah Richardson es una investigadora que habla del contextualismo sexual para hablar de animales no humanos y muestra, bueno, ella y otros autores, muestra cómo también ciertas diferencias en modelos murinos, por ejemplo, en ratones, dependen de un contexto postnatal. A mí me gusta dar un ejemplo muy concreto de esto. En los cerebros hay diferencias muy consistentes entre
entre ratones, ¿no? Digamos. O sea, nuestros cerebros son singulares de vuelta, no son categorizables según dos poblaciones, los de los ratones sí. Ahora, hay ciertas diferencias que no son independientemente del contexto en el volumen de algunas estructuras cerebrales. En este caso, si tenemos una estructura cerebral que es mayor que otra en machos respecto de hembras, lo que vemos es que para que esa estructura sea mayor, depende de un contexto postnatal. ¿De qué manera? Cuando la hembra pare, digamos, tiene machos y hembras, y por los olores suele hacer más lamida anogenital, se llama, a los machos que a las hembras. Y esa lamida anogenital, que es mayor a machos, es la que genera el mayor desarrollo de esta estructura cerebral. Ahora, si vos separás a las camadas de la hembra, esa diferencia no la ves. Entonces, fíjate que también en este punto volvemos rígidas las diferencias, y esto es muy importante porque solemos pensar que nos basamos en la naturaleza para clasificar a nuestra especie. No. En realidad la categoría de sexo sobre todo clasifica a nuestra especie y después se proyecta a todos los seres vivos, digamos. Y desde esa categorización se asumen diferencias que también son problemáticas incluso en animales no humanos. Bueno, agradecerte un montón la capacidad de síntesis de todo lo que está en tu cerebrito. Soy profesora de educación física y bueno, primero contarte esto de la testosterona. Yo digo nuestra amiga testosterona y les preguntaría a todos ustedes lo mismo que le pregunté a Chiquitapia, porque bueno, fui representante no hegemónica de Mara Gómez, la cual fue la primera jugadora trans en jugar en Argentina y en el mundo, en primera división del fútbol femenino. Entonces digo, ¿cómo hacemos, no? Para que Chiquitapia entienda que la testosterona, amiga testosterona, no va a hacer todo lo que ellos creen en esta estructura patriarcal. Entonces le pregunté eso, ¿no? Si sabía cuánto tenía de testosterona, por supuesto me dijo que no. Y después había un juego interesante que era, bueno, vamos a firmar el contrato. Mara se va a evaluar testosterona antes de cada campeonato, pero vamos a obligar a todos los varones de AFA a evaluarse testosterona, muy seria, se lo dije. Y vamos a crear una categoría de menos machos, porque el que tiene menos de 10 testosterona en sangre, tenemos que hacer la categoría de menos machos. Y ahí parece que el patriarcado se empezó a ser más empático con las teorías feministas y afrofeministas. Bueno, más allá de esta introducción, porque estoy como así con una ansiedad de seguir escuchándote, en todos estos fundamentos, no solamente por la incomodidad empática, pensando en los pares complementarios sexo-género, la educación física, ¿sí?, se apropió y no solamente ha binarizado el sexo y lo ha excluyente y exhaustivamente lo ha relacionado con el género, sino que dosificó de una manera, recreó los deportes, los juegos, las gimnasias, cualquier actividad física según el sexo biológico. Con todo este fundamento que vos estás proponiendo, ¿podríamos pensar la desbinarización de la motricidad? Lorena, muchas gracias por la introducción y me encantó la mención general y por la pregunta. No, total. Lo que muestro en el libro en este segundo es que en sociología del deporte se habla de medir otros parámetros no centrados en la posibilidad reproductiva necesariamente. Bueno, en realidad se habla sobre todo de esto en los paralímpicos. Vieron que en los paralímpicos los parámetros a veces tienen que ver con la funcionalidad del cuerpo y no importa cómo el cuerpo llegó a tener esa funcionalidad, sino medimos la funcionalidad concreta y punto. Tiene sus problemas, por supuesto, pero yo creo que hay muchos menos problemas que por la posibilidad reproductiva como punto de partida. Entonces, por ejemplo, de lo que hablo en el libro es de tomar los parámetros directamente de relevancia atlética, no de la testosterona, que no significa nada. Entonces, si a vos te interesa la densidad ósea, más allá de haber problematizado que no necesariamente son diferencias naturales, vamos a medir densidad ósea. Si a vos te interesa la masa muscular, la fibra de tipo 1 y tipo 2, hay una fibra de tipo 1 que tiene que ver con la resistencia, de tipo 2 que tiene que ver con los movimientos más rápidos, midámoslo, es muy concreto. Entonces, vamos a agrupar según los parámetros de relevancia atlética y que pueden variar
de acuerdo al deporte en cuestión. Y probablemente en esos grupos vamos a tener genitalidades mezcladas. Probablemente en un comienzo va a haber una fuerte correlación entre pene y cierta forma del parámetro atlético medido y vulva y cierta forma del parámetro atlético por un sistema binario que venimos entrenando o tipo hace muchísimos años, muchísimo tiempo. Pero si empezamos a tener esta lógica, yo creo, capaz que no lo vamos a ver nosotros, pero creo que de generación en generación vamos a empezar a ver cada vez más genitalidades mezcladas en los grupos. Y algo muy importante, ¿por qué tiene que haber dos grupos? ¿No? Porque también tenemos una adicción a clasificar de a dos, claro. Entonces, la categoría de sexo binariza como punto de partida, invisibiliza gran parte de la heterogeneidad y cuando la visibiliza lo hace en forma de patología o marginalidad, como por ejemplo el caso de las personas intersex. Entonces, cuando una persona muestra una variabilidad es anómalo, es patológico, es marginal, porque el marco de interpretación, ¿cuál es? Un marco de interpretación que legitima el sexo como categoría biológica. Ahora, si corremos la categoría de sexo y partimos no de un binario para meter la variabilidad en el binario, sino de un grupo heterogéneo a través del al que le midamos densidad ósea. Por ejemplo acá, les agarro a ustedes y voy a medir densidad ósea. Y veo la variabilidad y en función de eso clasifico, la historia es completamente otra. Capaz que no tengo 2 clasificaciones, capaz que tengo 3. O capaz que tengo 4. Pero va a depender de la realidad de su parámetro biológico, no de una idealización a partir de la categoría de sexo. La categoría de sexo es una idealización de cómo el parámetro tiene que ser. Entonces, si queremos conocer el parámetro, vamos a medirlo y a partir de eso, según esa variabilidad, clasificamos. Y yo estoy convencida de que no darían 2 grupos. Por supuesto que no. Y otra información importante es que depende del deporte, también varía la testosterona. Hay otro fenómeno en el deporte que se llama hipogonadismo de los atletas masculinos. O sea, es tan conocido que se llama hipogonadismo de los atletas masculinos. ¿Qué quiere decir? Que esos tipos tienen hasta una reducción del 50%, del 50% de sus niveles de testosterona. Sobre todo pasa en los eventos de resistencia. Entonces, cuando pensamos que la testosterona actúa sobre un cuerpo máquina y produce habilidad atlética, también desconocemos que los eventos deportivos varían muchísimo y la demanda del cuerpo es muy diferente para un evento que para otro y en función de eso van a variar muchos de nuestros parámetros biológicos y la testosterona no es la excepción. Gracias, Lu, por venir. O sea, te agradezco, como me sumo a los agradecimientos de todos y todas con respecto a tus estudios y tu trabajo, que son muy disruptivos y permiten pensar justamente el espacio del deporte. Me sumo un poco a la lógica de la pregunta de Lore. Soy profe de educación física y laborando en deporte y laborando yo particularmente historia del deporte y un poco viendo un poco la historización de la división dentro de los Juegos Olímpicos y las diferentes pruebas de feminidad a lo largo de la historia. Preguntarte qué opinás con el último, si nos podés explicar también, lo mismo me sumo en las cuestiones de formación, algo de biología, fisio tenemos en nuestra carrera, pero poder entender más en lo profundo, este cambio último en el Comité Olímpico Internacional con respecto al, creo que es el GNRC-SRI, que también el hecho de buscar información, primero que la carta del Comité Olímpico no pone las evidencias científicas, es muy difícil buscarlas y encontrarlas, y las que se encuentran son evidencias que dicen lo contrario o no lo potencian, digámoslo, para entrar en la categoría esta biológica de mujer. Entonces, si nos podés explicar el GNS realmente qué es lo que está queriendo decir y por qué lo eligen corriendo la testosterona, que fue, digamos, el caballito de batalla para ellos siempre. Lo que hizo el Comité Olímpico es peor que medir la testosterona, es tremendo. O sea, la idea del gen SRI como el gen que desencadena la diferenciación a la gónada masculina viene de esta misma teoría que yo les contaba sobre el sexo cerebral. Es una idea lineal de cómo ocurren los procesos de diferenciación genital. Fíjense, tiene que ver con una idea que reproduce la dicotomía activo-pasivo, que
quienes hacemos estudios de género la conocemos muy bien, porque en esa dicotomía lo activo es lo masculino y lo pasivo es lo femenino. Y lo que yo muestro es que esa dicotomía se proyecta a los cuerpos en la interpretación de nuestras biologías. Para decir que toda la diferenciación masculina desde el sistema reproductivo hasta el cerebro es una diferenciación activa. El gen SRI activa la diferenciación a testículo y a pene. Como los cromosomas, porque está en el cromosoma Y, como los cromosomas XX no hay gen SRI, no hay activación. Por default, tenemos ovarios. Fíjense que la misma lógica que la especialización del cerebro la hizo la embriología en el siglo XIX y se moleculariza la explicación en el siglo XX, ¿no? Ahora, esta idea de que el gen SRI es responsable de la diferenciación hacia lo que llamamos el sistema reproductivo, o sea, de pene, testículo y demás, es una ignorancia total de la biología molecular, porque no es cierto que hay una cascada lineal de diferenciación, sino que se sabe hoy que esas diferenciaciones son procesos activos, que hay activamente una diferenciación a testículo y activamente una represión para que no haya ovarios, y viceversa, en los cuerpos con ovarios, activamente una diferenciación a ovario y una represión para que no se desarrolle testículo. ¿Pero qué nos está diciendo eso? Que no depende de manera absoluta de los llamados cromosomas sexuales o los genes de los cromosomas sexuales el tipo de diferenciación gonadal. Eso explica por qué personas XX pueden desarrollar testículo y pene y personas XY pueden desarrollar ovario. Eso lo que nos dice es que los llamados cromosomas sexuales son arbitrariamente llamados cromosomas sexuales, porque cuando vemos los genes del cromosoma X, nos encontramos con que una multiplicidad de genes tienen que ver con el funcionamiento del sistema inmune, el sistema metabólico, etc. Y que otros genes, que no están en estos llamados cromosomas sexuales, son fundamentales para la diferenciación genital. Pero esos otros cromosomas no se llaman también sexuales. Pareciera que entonces la categoría de sexual la ponemos porque vemos una diferencia promedio en estas posibilidades reproductivas, ¿no? Entre quienes tienen pene y vulva, pero desvirtúa la funcionalidad de esos genes que van mucho más allá de la posibilidad reproductiva y de otros que no están en esos cromosomas y que sí tienen una función. Entonces, lo que tenemos que problematizar en primera instancia igual es que ese gen SRI dé cuenta de la superioridad atlética. ¿Por qué daría cuenta? Porque las gónadas implicarían testículos y los testículos mayores niveles de testosterona. Y la testosterona, masculinización de la densidad ósea, de la masa muscular, de la producción de hemoglobina y por supuesto un cuarto impacto que no nombré, pero es el estrella, el impacto de la testosterona en el cerebro, que explicaría la mayor potencia agresiva, la mayor fuerza explosiva en ellos, porque tenemos que en este paradigma del deporte se fundamenta, o sea, se basa en la idea de cerebro es lo mismo que mente. Y pareciera que la fuerza la encontramos en una estructura cerebral, ¿no? Pareciera que la potencia agresiva depende de ciertos patrones de activación neuronal. Entonces, esta idea es una idea mera biologicista y esencialista de las habilidades atléticas, digamos. Perdón, solo para agregar algo, Agustina, que lo digo en el libro, pero que lo quiero aclarar. Es muy fuerte cuando pensamos en las diferenciaciones de nuestras gónadas como diferenciaciones como rígidas y determinadas. Ustedes saben que para que sus ovarios hoy, en su vida adulta, sigan siendo ovarios y sus testículos hoy sigan siendo testículos, siguen funcionando dos procesos activos en paralelo. Uno que mantiene ese ovario como ovario y ese testículo como testículo. Y otro que impide que ese ovario devenga testículo y que ese testículo devenga ovario. Hoy, en su vida adulta. Imagínense si va a depender de un gen, de un solo gen, esa complejidad de regulaciones. Entonces, nunca en la biología un parámetro biológico se puede explicar por otro. Siempre depende de muchísimos. Y la idea de diferencias cualitativas navega en nuestro imaginario de manera sesgada por esta mirada androcéntrica basada en la idea de sexo. Me acabo de convertir en tu fan. Me resolviste un montón de problemas, incluso para mis futuras clases dentro de 3 semanas. Voy a dejar a los analistas sin trabajo, que no te escucho. No, justamente doy clase en medicina, así que me viene muy bien todo esto.
Pero igual quería retomar esto de la experiencia biomaterial, pensando, además de docente, soy artista marcial, y justamente uno de los debates que tenemos con los compañeros tiene que ver con la cuestión de la fuerza, ¿no? Tener vulva no implica no tener suficiente fuerza, o si te desarrollas bien en la práctica, seguro sos lesbiana. Que parecería que ser lesbiana... 90% de acuerdo, ¿no? Justo los casos que era cierto, pero bueno. Pero bueno, un poco esto para romper, sobre todo en las infancias, ¿no? Las prácticas, esto de la experiencia biomaterial me parece re interesante, pensando en, bueno, ¿por qué los nenes son mejores o claro. no? Que tiene que ver con cuánto se nos habilita en nuestra experiencia infantil, la violencia, que no sería violencia, y bueno, nada, por ahí cosas que vemos cuando damos clase, del entusiasmo de algunas chicas de golpear niños, ¿no? Pero esta cuestión hay un momento en donde se aprende que no tenemos la fuerza suficiente o no hay capacidad para defenderse, por ejemplo, en estos contextos de máxima agresión. Así que bueno, qué bueno que vine hoy. Corro a comprar el libro. No, muchas gracias. ¿Tu nombre? Felicitas, muchas gracias. Algo súper importante es que justo el concepto de fuerza está en el ámbito de lo mental. Eso lo discuto mucho en el segundo libro, porque solemos creer que la masa muscular es sinónimo de la cantidad de fuerza que tenemos, y eso es falso porque hay personas con la misma masa muscular y diferente fuerza, y sobre todo también hay una cuestión de género. Hay personas con más masa muscular que otras y menos fuerza. Y acá yo hablo del techo simbólico de las mujeres atletas en el ámbito deportivo, porque tiene que ver con esta situación informal de entrenamiento. Fíjense las características del deporte: competitividad, agresividad. Todas esas características tienen género, están masculinizadas, ¿no? Entonces, ¿cómo se sienten los cuerpos que se identifican con lo femenino en esos espacios? Que no es un lugar de pertenencia. Y acá yo hablo como de un estrés simbólico en ese sentido, y que puede biomaterializarse, por ejemplo, capaz en niveles basales altos de cortisol y dar cuenta de una disminución de la densidad ósea y la masa muscular, por ejemplo. Y con la idea de fuerza es muy interesante, porque cuando hablamos de fuerza, no podemos hablar de la testosterona le pega a una estructura del cerebro que dice fuerza y ahí la activa, ¿no? Yo te digo masa muscular, me la medís. Yo te digo producción de hemoglobina, me la medís de manera indirecta. Yo te digo fuerza, tenés que verme. Esto es como el diagnóstico psiquiátrico. Se basa en la conducta observable. No hay marcadores biogenéticos para determinar la fuerza de un cuerpo. Y por supuesto que la fuerza está atravesada por el ejercicio de la fuerza, por las normativas de género. ¿Qué cuerpos tienen derecho al ejercicio de la fuerza y qué cuerpos no? Y acá también digo algo muy importante. Los cuerpos no son primero atletas y después están generizados. Primero te asignan un género y a partir de eso prescriben qué puedes hacer y qué no. Primero tenés género y después te haces atleta. Entonces, ¿cómo esos techos simbólicos funcionan en la vida de las atletas? Y acá de vuelta tenemos que pensar cómo se puede biomaterializar un estado mental generizado. ¿Cómo puede biomaterializarse la idea de que una persona que tiene vulva nació en una cultura donde le dicen que no le va a hacer tan bien que una persona con pene, ¿no? En la población cisgénero estamos hablando. Entonces, ¿cómo biomaterializarse eso? De manera concreta, primero cuando somos niñas, en relación a cuánto vas a comer, el macho cazador que coma carne, ¿no? Como la misma lógica tenemos siempre para alimentación. ¿Cómo te vas a vestir? Que cómo te vas a vestir es lo que vas a poder hacer y que no. Tener vestido, vas a cerrar las piernas, no ocupar espacio, no puedes trepar al árbol, atrofia muscular, desde pequeñas, ¿no? Y cómo esa vida mental de eso que no haces, entonces tiene ese correlato de manera lineal, como lo dije recién, pero también más simbólica en relación a qué cuerpos pueden ejercer la fuerza y qué cuerpos no. Y qué cuerpos parecerían naturalmente dotados de fuerza y cuáles cuerpos no. Sería como una especie de performatividad biomaterialista. Es decir, hacemos muchas veces biomaterialmente lo que decimos representar.
¿no? Se nos va el hambre más rápido porque ya sabemos que hay que comer menos, ¿no? No vamos a trepar el árbol porque ya sabemos que no se puede trepar el árbol. Entonces hay un hacer que evidentemente de vuelta rescato la agencia de la materia, pero que puede tener biomaterializaciones moleculares, ¿no? Ese hacer puede implicar diferente desarrollo en la densidad ósea, como vimos, o en la masa muscular. Bueno, muchísimas gracias ahí también por tu laburo. O sea, celebro muchísimo, o sea, ya de por sí, o sea, me parece muy, muy provocador plantear estas cuestiones dentro de un ámbito institucional y comparto totalmente como tu apuesta por un materialismo que no sea termo, o sea, que no se proponga describir las cosas como son, sino sobre todo cómo es que las cosas llegan a cambiar, que eso me parece muy, muy importante. O sea, sobre todo para las personas trans, eso es fundamental y creo que por eso estamos siendo el blanco de todos estos ataques de los fascismos contemporáneos. Porque de alguna manera, o sea, la forma en la que la derecha actualmente habla de las personas trans, muy similar al lenguaje que tenía la contrainsurgencia en los años 70 cuando hablaba de los subversivos. Hay esta idea de que de alguna manera desde adentro nosotros podemos llegar a transformar una realidad que ha sido dada, hay un corrimiento por fuera del orden establecido, sí que en ese sentido, o sea, banco totalmente y un poco mi pregunta tenía que ver, o sea, que también una pregunta que hago extendida, de por qué les parece, digo, más allá de poder cuestionar justamente todo este discurso binario del dimorfismo sexual, ¿cuáles les parece que son los intereses detrás en preservar institucionalmente? O sea, ¿por qué hay un lobby TERF, feminista trans excluyente, tan grande y extendido a nivel regional en preservar estas categorías, en emprender campañas internacionales contra el borrado de las mujeres? Y un poco te quería preguntar cuál había sido tu historia personal y política, digamos, con estas reacciones. O sea, porque bueno, nada, estamos en un contexto en donde hay distintos países como Inglaterra primero, después Estados Unidos. Estados Unidos el año pasado estableció como política de Estado que solamente existen 2 géneros, o sea, bueno, contexto en el que estamos también. Entonces, un poco eso, o sea, planteando estas cuestiones dentro de la academia, también sé que, por ejemplo, en México, o sea, hay también un feminismo trans excluyente y esencialista muy, muy fuerte. Y hay mucho pánico moral en relación a las personas trans, que el pánico moral también siempre es un pánico sexual, eso me parece también, o sea, hay una idea higienista también detrás de la idea del dimorfismo. Entonces, bueno, nada, un poco preguntarte cuáles habían sido estas reacciones y a vos, así a título personal, ¿por qué pensás que le interesa tanto como a ciertos sectores como defender estas ideas? Lo que diría es que el fundamento tiene que ver con, de vuelta, volver a la idea de roles tradicionales de familia. Y acá hay una convergencia, otra vez, de las categorías de sexo y de raza. O sea, no podemos entender el transexclusionismo si no problematizamos el racismo que caracteriza los discursos de ultraderecha. ¿Vieron las nociones de... ¿Escucharon hablar del gran reemplazo? El genocidio blanco, que Europa se va a volver Eurabia, porque ahora los árabes se reproducen más que la gente europea y que ahora la gente migrante se va a reproducir, va a borrar la blanquitud. Bueno, acá tenemos claramente la categoría de raza funcionando en su sentido biológico, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué va a desaparecer la blanquitud? Y porque las mujeres blancas no se reproducen. ¿Por qué no se reproducen? Y porque ahora priorizan su profesionalización, por la perversión de la comunidad LGBTIQ+, se están perdiendo los valores tradicionales de familia. Y acá tenemos la categoría de sexo. Entonces, lo fundamental acá es que es la categoría de sexo la que sostiene el género, en términos de lo normativo del género. Es la categoría de sexo la que sostiene todo el tiempo las normativas de género y estamos en discusiones que nos vuelven ahí. Acá la preocupación fundamental es que estas mujeres blancas y género, además de que no se reproducen, son las que tienden a votar
por estos gobiernos blanditos de izquierda que permiten la migración que nos hace desaparecer. Entonces lo que hay que hacer, a ver si no es limitarle de vuelta el derecho al voto. O sea, se dan cuenta que estamos en la eugenesia del siglo XIX. Y esa eugenesia bebe de esas categorías del sexo y raza como categorías biológicas. Entonces, mi punto de vista es que para entender los transexclusionismos tenemos que situarlos en este contexto de ultraderecha y ver que es una política basada en el sexo como categoría y en la raza al mismo tiempo como categoría biológica. La pregunta es, ¿cuál es la respuesta que vamos a dar? ¿Cuál es la problematización que vamos a hacer? Y acá lo que vemos dentro de los feminismos, por ejemplo, lo que yo me di cuenta con el título del libro, es que hay muchos feminismos que muestran sus esencialismos y biologicismos, aunque no sean transexcluyentes. ¿Y cuál es la lógica esa? Está todo bien. O sea, la especie es macho y hembra. Está todo bien. Está todo bien con eso. Está todo bien con la gente LGBT. Está súper bien. Pero seguimos siendo un desvío y seguimos siendo algo marginal porque no estamos cuestionando el marco de referencia. Entonces, lo que yo estoy problematizando en este libro es el marco de referencia. No estoy problematizando la inclusión de nuestra comunidad en un sistema de mierda, heteronormativo, facho, racista. Yo no quiero que me incluyan ahí. En realidad quiero que cambie el marco de referencia. ¿Para qué me van a incluir ahí? ¿Para seguir siendo un desvío? ¿O tener que asimilarme? No, el problema está en el marco de referencia. El problema está en cómo todos, incluso nuestra comunidad, está naturalizando la cis heteronormatividad a través de la categoría de sexo. Y esto no es porque las personas cisgénero blancas son las cómplices del patriarcado, ¿no? Porque también hay veces que con mis estudiantes hablo de esto y claro, hay una suerte de recibirlo como un ataque que no quiero y entonces tengo estudiantes que me dicen, perdón, yo soy heterosexual, como que me lo dicen así como al revés de la lógica, y digo, no pasa nada, tipo, no sos cómplice del patriarcado. A mí no me importa cómo te identifiques, cuál sea tu subjetividad, lo que me importa es cómo la entendés. Si vos pensás que tu subjetividad es más auténtica porque así naciste, no voy a compartir nada con vos. Y a mí me pasa que con muchas lesbianas no comparto nada porque piensan que nacieron así. Y no comparto nada y comparto más con personas cisgénero heterosexuales que me dicen, no nací así, así me asignaron, pero así me vivo, este es mi deseo y quizás mañana cambie, no lo sé, porque comparto mucho más. Entonces yo creo que también acá tenemos que problematizar la política de la identidad o las políticas de la identidad que fragmentaron un montón los movimientos y posibles alianzas y empezar a tener un frente común, digamos, un frente común de hacia dónde queremos ir, no partir de quién soy para ver con quién me junto. Si la persona no piensa exactamente igual a mí, la cancelo. No vamos a poder construir nada así, pero nada, no podemos lidiar con la diferencia. Por supuesto que hay pisos comunes. Yo no voy a discutir acá si hace 50 años hubo un genocidio de Estado. Eso no se discute, eso pasó. Yo no voy a discutir acá, si lo de Gaza está bien o está mal. No, eso no lo discuto, mi ley está bien o está mal. No, flaco, eso no lo discuto. Todo bien, partimos de acá de los básicos. De lo básico vamos a construir algo. No voy a discutir tampoco, sos TERF y yo tengo otra opinión. No, tampoco, eso es un básico. Entonces, si compartimos los básicos, vamos a tener que discutir con las diferencias porque no somos iguales y está bien. Pero creo que la fragmentación hizo que crezca muchísimo, por ejemplo, el terfismo en México, la fragmentación de los feminismos. Y creo que de fondo lo que está es que todos tenemos un corazoncito biologicista, lamentablemente. Y por eso funciona el sistema de valores androcéntrico, ¿no? Por eso yo no hablo de patriarcado, porque siempre nos imaginamos al señor que nos dice lo que tenemos que hacer, y así no funciona. En realidad es un sistema de valores que encarnamos. Cuando pensamos que hay diferencias naturales, cuando pensamos que hay identidades más auténticas, estamos encarnando valores androcéntricos puros y duros. Cuando pensamos que existe la objetividad, cuando pensamos que la ciencia descubre y describe el dato tal cual es, estamos encarnando valores androcéntricos. No hay datos que estén ahí en la naturaleza y la ciencia describa. El dato se produce y se narra. La narrativa oficial es la androcéntrica. ¿Qué tenemos que discutir la narrativa? Para discutir la narrativa tenemos que cuestionar cómo nosotras reproducimos la narrativa androcéntrica. Porque yo que describa todo lo que para mí la reproduce, no quiere decir que esté exenta de eso. Yo ya me liberé, Vengo acá con la verdad a decirles que todos están condicionados y yo no existe. Porque de vuelta es relacional. Y la vida mental es relacional. Y acá, o sea, sí cierro con esto porque me parece importante. Yo, en lo personal, me enuncio lesbiana no binaria. Bueno, primero que hay gente que no tiene idea, ¿no? Cuando me ve por eso, me ven y dicen, nunca los hombres serán mujeres. Yo pienso que deben pensar que soy una mujer trans, o sea, no sé, como no tiene mucho sentido la realidad.
Pero más allá de eso, cuando me enuncio lesbiana no binaria, siempre explicito que no por eso trascendí el binario. Me encantaría, me encantaría, pero ni yo ni nadie lo puede trascender en estas culturas. Porque es cierto que no me identifico ni hombre ni mujer, pero para ser inteligible como persona, estoy en un espectro de masculinidad-feminidad. Ustedes cuando me ven a mí, ¿qué me ven? Mamá machorra, andrógina, fem, no, pero ahí me ubican. Cuando ustedes se miran entre ustedes, así nos ubicamos, así nos leemos como especie. Entonces, trascender el binario supone dejar de clasificarnos simbólicamente a partir de la lógica reproductivista, porque esa es la dimensión simbólica del género. Ese masculino femenino está anclado en el sexo como categoría biológica, en ese primer criterio de clasificación que pareciera que no hay que discutirlo porque es natural, pero puta, es lo que está sosteniendo justamente esta relacionalidad binaria. Entonces, trascender el binario es una tarea colectiva, individualmente nadie zafa acá, nadie salva sole. O sea, claramente acá necesitamos una mirada relacional diferente. Y siempre propongo un ejercicio muy desafiante y es cómo nos miraríamos por fuera de eso. No nos podemos ni imaginar, es re frustrante igual, Digo, porque no, tenemos una imaginación chata. O sea, sí está aplastada nuestra subjetividad brutalmente, pero la buena noticia es que ese sistema binario no es natural. Por eso es tan importante discutir que la mente no es el cerebro y que el cerebro no está sexado. No está en nuestra biología este binario. Está en la significación de la biología, que biomaterializamos y que es real. Pero lo real no es natural. Lo real no es la verdad trascendental. Es lo que hoy funciona para ser inteligibles. Entonces, desafiar estructuralmente el terfismo supone ontológicamente cuestionarnos quiénes somos y mirarnos desde otros criterios de clasificación. Yo pienso que en el deporte y en la biomedicina, que son los dos ámbitos que me interesan, están las instituciones paradigmáticas para hacerlo, porque ahí la segregación por sexo se naturaliza como una necesidad, y es falso. Entonces, si pensamos otros criterios de clasificación ahí, vamos bien, porque vamos a empezar a mirarnos desde otros lugares que no respondan a este reproductivismo que nos ancla en un binario que pareciera que no tiene salida, pero creo que sí hay una salida colectiva. Primero celebrar acá la decisión de, nuestra decana, digo nuestra decana porque además ya eso me ubica en un lugar desde la perspectiva que voy a hablar, que es la comunicacional, el secretario de posgrado. La verdad que estemos acá a esta hora. Yo hace 1 hora y media que perdí contacto con mi familia, todo es un montón, no sé dónde está el celular, o sea, es muchísimo. Bueno, un poco desde esta deformación de la profesión, escribir como esta discusión en un modelo médico hegemónico, que es donde lo que me permite un poco analizar e ir hacia la pregunta que quiero hacer, ¿no? Modelo médico hegemónico que es biologicista, individualista, social, histórico, y que estratégicamente y durante siglos se ocupó de que de estos temas hablaran algunos pocos y también de escindir, me parece, disciplinarmente, o sea, quienes hablan de la molécula y las células, que realmente pienso que me la llevaría a marzo ya, todo eso, por eso estudié comunicación. Bueno, no podemos desde la comunicación interpretar, es como esa decisión que es totalmente estratégica y hegemónica, ¿no? Bueno, por algo la corporación médica, por algo digamos, también la patologización de nuestras vidas, ¿no? O esto que vos hace un rato decías, las anomalías se patologizan y por lo tanto, ¿qué hacemos? Le metemos fármacos y demás, ¿no? Pero bueno, yendo que recién voy a tratar de ser re sintética para darte tiempo a responder. Recién hace un rato dijiste el deporte y la biomedicina, que son como tus dos espacios. Bueno, ¿cómo hacemos? Y bueno, ahí está mi interés para pensar, no en este contexto terrible, pero sí pensar en que en algún momento va a ser mejor, políticas públicas. ¿Cómo? Porque todo esto que es un discurso, o sea, ese modelo médico hegemónico se traduce en esto que vos bien decís, cómo nos vemos, cómo nos hacemos inteligibles, es un discurso, ¿no? Que es nuestro campo de intervención desde la comunicación, el discurso. Bueno, ¿cómo hacemos para filtrarnos en esos discursos que, digamos, la medicina, la biología tiene totalmente cooptado? ¿Cómo hacemos para poder pensar políticas públicas que contrarresten esas inequidades, y digo inequidades y no desigualdades? Inequidades en el deporte, sobre todo en la medicina, digo los partos, digo cuando las madres parturientas tienen que padecer ese modelo médico hegemónico, digo, y en el deporte concretamente en nuestros clubes, en el territorio, que hay mucha voluntad de contrarrestar estas inequidades, pero después en la práctica escuchás que el profe te dice, y todo bien con la nena trans que vino, pero ¿cómo le digo a la madre
y que no puede competir con los pibes por todas estas cosas que muy bien hablaste de la testosterona y todo eso. Digo, ¿cómo hacemos? No sé si tengas la respuesta, pero digo, ¿cómo nos metemos en eso? ¿Cómo nos filtramos ahí? Luciana, voy a ser breve, pero muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que hay una estrategia que tiene que ver primero de formar comisiones interdisciplinares, ¿no? Creo que una disciplina no puede tener solo gente que hizo una licenciatura en esa disciplina. Y esto para mí fue una ficha que me cayó cuando estaba en neuro. Cuando estaba en el laboratorio de neurociencias dije, no puede ser que solo seamos gente de biología y de tecnología, porque esto es un desastre lo que estamos haciendo acá. Tipo, que alguien nos diga algo, que alguien venga y nos diga algo, porque seguro que está mal. Entonces, yo creo que el abordaje interdisciplinar es muy importante, y sobre todo en la política pública. Y para acá, claro, para que esto suceda tenemos que romper con muchas dicotomías que también tienen que ver con lo duro y lo blando asociado a las disciplinas científicas, donde de vuelta el sistema dicotómico está jerarquizado y lo duro siempre vale más. Entonces pareciera que alguien de neuro no necesita de la filosofía de la mente, no necesita del psicoanálisis, no necesita los estudios de género porque ya lo sabe todo. Entonces, hay algo como que tiene que ver con una dimensión estructural y que es muy fuerte, y es la necesidad de desjerarquizar y para eso desgenerizar las disciplinas científicas. Y cuando desgenericemos esas disciplinas científicas, la interdisciplina es mucho más fácil de habilitar. Porque no se puede pensar en estudios de neurociencia sin gente de antropología, sin gente de sociología, sin gente de los estudios de género. Yo creo que tenemos que cambiar la lógica de las carreras universitarias, que también vienen de un paradigma moderno colonial, y que acá están, y acá seguimos. Entonces, tenemos que revisar todo. Y acá cuando me preguntaste algo de la colonialidad, retomando eso, y que creo que tiene que ver con eso, con cómo estamos pensando la formación disciplinar, ¿no? Un contexto que nos exige cada vez más especialización y que además ni siquiera sé lo que hace de la puerta de al lado, aunque sea de neuro, porque yo estoy en el laboratorio A y en el B no me entero lo que hacen, Entonces, creo que hay una lógica neoliberal muy fuerte que empapa tanto la política como la ruta académica, pero que sigue a las políticas públicas, y en esto neoliberalismo vemos un individualismo que se vuelca o proyecta en la disciplina como un eje fundamental, la monodisciplina, y no permitimos un diálogo. Y acá para romper, yo creo que tenemos que pensar de vuelta en otros criterios de clasificación y en algo fundamental que propongo cuando digo desplacemos la categoría de sexo, es reconceptualizar eso que hoy llamamos excepción como una posibilidad habilitada por nuestra potencialidad biológica, ¿no? La idea de posibilidad para despatologizar y dejar de marginalizar, y que además va a habilitar, digamos, visibilizar toda la heterogeneidad que estamos perdiendo, porque eso nos va a dar imaginación política para otros criterios de clasificación. Que nosotros mismos podamos pensar en eso que nos dicen que es excepción, o que nosotros vemos como excepción en efecto, como una posibilidad. Y si es una posibilidad, no sabemos cuántas posibilidades existen de esa manera. Creo que ahí tenemos que desafiar un poquito la naturalización que tenemos como los puntos de partida de clasificar. Bueno, compañeros, antes de cerrar, quienes quieran el certificado, vamos a dejar listado acá para que se anoten. Bueno, vamos a ir cerrando. Esto fue debate, esto fue interdisciplina, esto fue universidad pública. Mañana todos a la marcha de antorchas, y un aplauso para todos los que